oportunidad tan maravillosa el Señor nos da en esta noche, mi hermano, mi hermana. El libro de los Hechos son los hechos de nuestro Señor Jesucristo, en los cuales nosotros nos gozamos y nos regocijamos, porque acuérdese, a cada día el Señor nos muestra diferentes maneras de las cuales nosotros podamos acercarnos más a Él y que de esa manera podamos ser enseñados directamente por Él. Acuérdese, llegó una ocasión cuando el apóstol Pablo exhortaba a los hermanos de los Efesios, diciéndoles, bueno, vosotros ya no son los mismos. Ya no son los mismos ustedes que eran antes, ahora ya son nuevas personas o nuevas criaturas, en las cuales les mostraba y les decía, ¿por qué andáis igual como el mundo anda? Vosotros ya no debéis de andar así, les decía el apóstol Pablo. Y de esa manera, una vez más, hermana, podemos darnos cuenta cada uno de nosotros cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Según el propósito de Dios, dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Llenos del Espíritu Santo para qué? Imagínense, llenos del Espíritu Santo podemos dar y podemos recibir. Pero si no estamos llenos, no recibimos y no damos. Y según la palabra de Dios muestra muchos hechos maravillosos acerca de hermanos que se encontraban en la congregación escuchando el mensaje, y según el Espíritu Santo revelaba quién sí podía recibir y quién no. Verá que nuestra pregunta en esta noche sería, ¿quiénes queremos recibir? Todos, ¿verdad que sí? Todos queremos recibir, pero en sí el que decide quién recibe y quién no es Él. Pero como hemos venido hablando en estos días, yo sé si sí o no. Sé, hermana, qué tan necesitado estoy, si necesito o no necesito. Y lo importante es que Dios nos ha traído en esta noche con un propósito, para que en cierta manera aprovechemos, hermana, aprovechemos este momento tan especial que el Señor nos brinda, para que nosotros abramos nuestro corazón y recibamos. Vean lo que dice en ese versículo que comenzamos a leer, en el versículo 36, hermana. ¿Qué dice el versículo 36? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿No le suena, hermana, el capítulo 10 que leíamos en estos días? ¿No le suena? ¿Qué era lo que hacía Cornelio? Lo mismo que hacía esta mujer, ¿verdad que sí? Parece que Dios tiene olvidado a su pueblo, pero Dios no se ha olvidado de su pueblo, mi hermano, mi hermana. El pueblo siente que Dios se ha olvidado de él, y el pueblo comienza a alejarse de él. Imagínense si cuando estamos bien en la presencia de Dios, a veces nos cuesta recibir. Ahora imagínense alejados de él. O sea, como en ocasiones se dice, bueno, hay que pagar las consecuencias. Pero lo importante es, hermana, como siempre digo, aquí estamos no porque hayamos querido estar nosotros. El Señor nos ha llamado con un propósito y nos tiene aquí a esta hora en este lugar, para que nos demos cuenta las maravillas que el Señor hizo y que seguirá haciendo, hermana, siempre y cuando nosotros creamos. Acuérdense, en estos días hablamos acerca de la fe y las obras. ¿Verdad que si las separamos, pues no concuerdan? ¿Es por fe o es por obras? Pues, ¿cómo es, pues? Pero decíamos que la fe sin obras no puede obrar. Todos tenemos fe, pero tenemos que obrar. Y de esa manera podemos entender lo que Pablo decía a los Efesios en el capítulo 4 de los Efesios, versículo 17. Ahí comienza a exhortar a los hermanos que se consideraban hermanos, pero no andaban conforme al cristianismo, sino que andaban conforme al mundo. Y decía, vosotros ya no sois del mundo,
¿Por qué andáis así de esa manera? Por eso la exhortación que Dios hacía por medio del apóstol Pablo era de que siempre el cristiano debía de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que nosotros podemos llenarnos del Espíritu Santo, hermano, hermano? Acercándonos a Él. Estar siempre con Él. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Cuando uno muere, hermana, hermana, en sí nuestro entendimiento, después que mueres ya todo se terminó. ¿Verdad que sí? Para el cristiano sabemos que no. Hoy mueres y vuelves a la vida. Pasas a mejor vida. Y esta mujer dice, hermana, hermana, que en cierta manera hacía muchas cosas maravillosas. Cuando habla acerca de limosnas, quiere decir que ayudaba a toda la gente que se encontraba en su camino. Aún hasta los que no conocía, decía, llévenme un taco de comida a esta gente que se encuentra allá. O sea, como decimos, ¿para quién lo hacía? ¿Para sí mismo, para hacer vista a ella? ¿Quién le pudiese sentir a esta mujer? El Señor. Y después que esta mujer enferma, después que pasa enferma, muere. Pero vean lo maravilloso de nuestro Dios, hermana, hermana. Dios tiene preparado todas las cosas. Por eso nosotros debemos de andar, mi hermano, hermana, sin preocuparnos por nada. Darnos cuenta que Dios nos cuida en todos nuestros pasos. Y de esa manera podemos continuar sin ningún temor a nada. Por eso es importante de que nos demos cuenta que hoy el Señor nos tiene aquí con un propósito, porque Él quiere llenarnos de su Santo Espíritu. ¿Verdad que siempre preguntamos cuántos estamos llenos del Espíritu Santo? Amén, todos estamos llenos, ¿verdad que sí? Entonces, si estamos llenos, ¿para qué queremos llenarnos más entonces? Vea, hermano, la necesidad siempre está ahí. Hemos mencionado tanto el Padre Nuestro, donde habla acerca del pan, ¿verdad que sí? El Señor nos enseña, dice, cuando vosotros oréis vas a orar así. De esta manera lo vas a hacer. Cuando llega en el versículo 4 dice, refiriéndose al Padre, Padre, danos el pan de cada día, dánoslo hoy, dice, hoy dánoslo, Señor. O sea, hoy venimos delante y danos de comer, Señor. Sabemos que vamos a tener más hambre, danos más de comer, Señor. Pero no le pedimos para ser saciados ya y no volver más, ¿verdad? Que no nos recuerda aquellas palabras de aquella mujer samaritana cuando se presentó delante del Señor. Amén. Señor, pues dame de esa agua para no venir a sacar más agua. No tener sed jamás. Pero el Señor dijo, no. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere de la agua que yo le doy, jamás tendrá sed. Por eso, mi hermano, mi hermana, se da cuenta la importancia que es estar siempre, hermano, hermana, pegado a nuestro Señor. Amén, aleluya. Dice, hermano, hermana, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. ¿Qué habrá estado haciendo ahí las mujeres, hermano, hermana? En esa sala que estaba ahí tendida, esta mujer ya muerta ya. ¿Será que estaban alegres? No, Estaban tristes y orando. Pero dice que el Señor por ahí pasó para que se fuera a pasear Pedro por ahí. Dice que los hermanos se dieron cuenta que Pedro andaba por ahí cerca y lo mandaron llamar. Vea, hermano, hermano. Dios siempre pone obstáculos con el propósito de que nosotros lo reconozcamos a Él. ¿Por qué aquí Pedro lo manda a llamar inmediatamente? Va. Y en el capítulo 10 nos muestra acerca de Cornelio. No quería ir. amén. Hasta que en una visión el Señor se le aparece y le dice, Pedro, no dudes en ir. Acuérdense, comienza hablando de la visión que él tuvo. Dice que él tuvo deseo de
comer porque tenía hambre, pero inmediatamente dice que subió a la azotea para orar. Inmediatamente en un éxtasis, dice, en una visión, Dios se le manifestó. Pedro, ¿tienes hambre? Dice que le presentó, hermano, como si hubiera un ejército de animales, ¿verdad que sí? ¿Tienes hambre, Pedro? Mata y come. No quiso. Pues no, que tenía hambre. La cosa es, hermano, que Dios tiene preparadas todas las cosas. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que Dios tiene preparado todas las cosas. Ahí dice en el versículo 38, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. ¿Qué dice el 39? Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Vea, hermano, hermana, donde más se acostumbraba a la necesidad era en los lugares lejanos. Dice que muchas veces cuando una persona moría con M.O. moría. Bueno, que moría. Dice, hermana, que como eras sí, una familia nomás, pues no había gente suficiente. Pero dice que en aquel tiempo se pagaba para que las personas fueran a llorar. Miren qué negocio había allá. Había lloronas, las cuales ese era el oficio de ellas. Había un muertito por ahí y se prestaban, hermano, pues por cierta cantidad de dinero, vamos a llorar a tu difunta. Y se pagaba, hermano. Vean, esa sala solamente la familia de ella se encontraba ahí, pero los que habían invitado, pues ahí estaban. La cosa es, hermana, que después que se van los invitados, queda la familia sola. ¿Cómo se queda? Pero vean, cuando parece que todo está perdido, ahí aparece nuestro Creador. Él no se olvida de nosotros, hermano. Él no se olvida de nosotros. Por eso siempre hemos dicho, cualquier cosita que tú hagas, hermana, parece que nadie la ve. Posiblemente los hermanos no la ven, pero ¿qué importa que los hermanos no la ven? Lo que importa es que Dios te está mirando, mi hermano, mi hermana. Y en el momento de la necesidad, antes de que tú le clames, el Señor ahí está ya contigo. Eso es lo maravilloso para nosotros, hermana, que sabiendo estas cosas, en ocasiones nos olvidamos. Y Dios siempre ha estado ahí al lado nuestro. Acuérdese, dice el Señor, en el momento de la prueba, nomás llámame y ahí estoy inmediatamente yo. Ahí estaré contigo. En la angustia, ahí estaré contigo. Después que clamamos, el Señor viene. Después que el Señor hace el milagro en nuestras vidas, ¿qué es lo que viene de nosotros? El agradecimiento. Es cuando comenzamos a agradecerle a nuestro Creador por todo lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros. Esta mujer, hermana, dice que era una mujer buena, ayudaba en todo. O sea, pareciera, hermana, en ocasiones decimos, bueno, pues yo lo voy a hacer a ver si me agradece. Pero según la Biblia nos muestra, si fuera porque ella buscaba gloria, no hubiera estado aquí escrito. Dios solamente escribe, hermana, a aquellos que lo hacen por amor a Él. Porque acuérdese, si usted es cristiano, es hijo de Dios, todo lo que usted hace, lo que hace a su hermano, no lo hace para su hermano. Lo hace porque el Señor se lo pone que lo haga, pero primeramente es a Él. Y por medio de Él, su hermano o su hermana recibe. ¿De quién espera honra usted? ¿De su hermano o de Dios? ¿Su hermano qué le puede dar?
El mismo Señor Jesús decía, si tú le das algo a alguien y esperas que ese alguien te vuelva a dar a ti también, pues ¿qué mérito tienes? Tú dale esperando no recibir nada. No procures darle a un rico, a uno que tiene, dale a un pobre que no tiene con qué responderte. Amén. De esa manera yo te voy a reconocer, dice el Señor. Por eso ve a esta mujer, hermana. Dice el 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Vea, hermana, Pedro, ¿usted cree que Pedro fue el que hizo ese milagro? ¿Cree usted que esta mujer vio a Pedro? ¿O a quién habrá visto en Pedro? Hay un cantito que cantamos por ahí, hermana. ¿Se recuerdan aquella ocasión cuando Pedro y Juan dice que iban al templo? Se encontraba aquella necesidad de aquel hombre ahí en el templo, ¿verdad que sí? ¿Qué pedía él? Su limosna era dinero, ¿verdad que sí? Pero estos hombres no tenían dinero, no traían nada, no le podían dar nada. Pero dice que cuando ellos se presentan delante de él, hermano, le dijeron, míranos atentamente. ¿A quién habrá visto este hombre? ¿A Pedro y a Juan? Vea, después que estos hacen este milagro, muchos creyeron y se fueron contentos a sus casas porque en sus casas había necesidad, posiblemente enfermos. Dijeron, por aquí va a pasar Pedro, vamos a sacar a nuestros enfermitos allá a la calle. Por lo menos cuando pase Pedro, ¿qué decían? Por lo menos la sombra caiga sobre ellos. ¿Verdad que un cantito que dice, no era Pedro, ¿verdad? ¿Quién era? Era el Señor, hermana. Por eso démonos cuenta nosotros, hermana. Si el Señor hizo este milagro con esta mujer, no lo podrá hacer con nosotros. Pero una vez, para recibir, ¿qué tenemos o qué tiene que haber en nosotros? Si el Espíritu de Dios está en nosotros, recibe, hermano, hermana, recibamos en este momento. Con esto no le quiero decir que no lo tiene, no, sí tenemos el Espíritu Santo. Pero acuérdense en aquella ocasión cuando el Señor Jesús vio, o los discípulos vieron que Jesús había maldecido aquella higuera cuando el Señor hizo calmar la tempestad también en el mar. Ellos se atemorizaron, dijeron, pues ¿quién es este que aún las olas, aún los vientos le obedecen? O sea, se sorprendieron. Y el Señor siempre les hablaba acerca de tener fe. Que si ellos tuviesen fe, ellos podrían hacer lo mismo que el Señor estaba haciendo. Por eso, ¿en qué libro estamos leyendo? ¿Hechos de quién? ¿Verdad que decimos que los hechos de los apóstoles? Y no los hechos de los apóstoles, son los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense nosotros, ¿qué podemos hacer? Nada. Reconocemos que nada podemos hacer, entonces ¿por qué oramos por alguien si nosotros no podemos hacer nada? Vean, lo reconocemos, nosotros no podemos hacer nada. Pero según quién está en nosotros, quién obra por medio de nosotros, el Espíritu Santo. Por eso de esa manera nosotros, hermana, no estamos solos. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Dice el 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dice, y él en el 41, y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Cuál fue la visión de Cornelio, hermano? ¿Cuál fue su visión? Que vio un ángel del Señor que se le apareció. Inmediatamente él sintió temor y le dice, hermana, Cornelio,
no temas, no temas. Dios me ha mandado a ti para decirte que ha escuchado tu oración. Dios está al tanto de todo lo que tú estás haciendo y el tiempo se te ha cumplido a ti. La Biblia no dice que Cornelio haya en cierta manera renegado y decir, Dios, pues yo hago esto y hago aquí, hago allá y ni en cuenta me tomo. Él seguía haciendo lo que él le agradaba, hermano. Y dicen los mismos hermanos que ellos daban testimonio acerca de él. Porque este hombre no solamente ayudaba económicamente a las personas, sino dice que este hombre les levantó un lugar, hermano, donde adoraran a Dios. Y daban buen testimonio de él. Vea, hermano. Según en los Hebreos 11, en los versículos finales habla acerca de ciertos hombres en los cuales se les prometió ciertas cosas maravillosas de parte de nuestro Dios. Y dice que estos al final murieron y no recibieron lo prometido. Pero ellos se mantuvieron, hermano, en lo que creyeron desde un principio. Quiere decir que si nosotros hemos creído y nos mantenemos al final, le he venido diciendo en estos días, el Señor Jesús viene pronto o no viene. Amén. Pero ¿qué pasa si no viene en el tiempo nuestro? ¿Fue tiempo perdido? No, hermana. Nosotros seguimos creyendo en ellos, en Él, perdón, y posiblemente en nuestro tiempo no lo vayamos a ver. Posiblemente nuestra generación sí lo vaya a ver. Pero lo importante, hermana, es no desmayar nosotros, es seguir hacia adelante, seguir en lo mismo que estamos haciendo, creer siempre en Él, mi hermana. Y de esa manera nos vamos a mantener siempre delante de su presencia. El Señor no se queda con nada. El Señor nos pagará bien o no nos ha pagado bien hasta este día. ¿Verdad que sí? Mire, quiero que leamos unos versículos antes, para que vea cómo Dios lo va poniendo de una manera maravillosa. Primero, en lo que vamos a leer, allí en el versículo 32 hasta el versículo 35, vea los hechos maravillosos de nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdense, el Señor dice que se presentó con muchas señales y milagros, las cuales, hermana, fueron partes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no del ministerio de Pedro, no del ministerio de los apóstoles. Verá que mire, en nuestro tiempo, un ejemplo, a veces se dice el ministerio de quién, hablando de la tierra, el ministerio del pastor fulano, ¿verdad que sí? La iglesia del pastor fulano, ¿verdad que sí? ¿Por qué somos así? ¿Por qué será uno así? Se supone que es del Señor, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué se adueña uno aquí en la tierra? Fuera bueno que uno lo pone por reconocimiento solamente, pero ya mencionan ahí el ministerio del pastor fulano, la iglesia del pastor fulano, ¿verdad que sí? Por eso nosotros decimos, por ejemplo, los hechos de quién, de los apóstoles se dice, ¿verdad? Son los hechos de nuestro Señor Jesucristo, porque los apóstoles no hicieron nada. Imagínense si cuando el Señor Jesús se va, estando con ellos, hizo tantas maravillas, tantos milagros, y después que Él se va y los deja a ellos, ¿qué hubieran hecho ellos por sí solos? Cuando el Señor se fue, ellos se regresaron al lugar donde se encontraban. Y si el Señor no hubiera enviado el Espíritu Santo, pronto se hubieran, hermano, desanimado y salen hacia afuera, salen para afuera. ¿Verdad que sí? Por eso de esa manera podemos entender nosotros. Tal vez por eso es que muchas veces no recibimos, hermano. Porque creemos ser nosotros. Y en sí nosotros por sí mismos no podemos recibir. Por eso, ¿cómo es que nosotros podemos recibir? Por medio del Espíritu. Si el Espíritu no está en nosotros, no podemos recibir nada nosotros. Por eso Pablo, parece que es en Efesios 5:18 por ahí,
donde habla que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Muestra aún como un borrachito. Cuando anda en sus cabales, ¿cómo anda? O sea, anda bien feliz, tan feliz que anda de pared a pared, ¿verdad? Bien feliz que anda. Y el Señor dice que no debemos ser como ellos en la felicidad, sino que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, y llenos del Espíritu Santo debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días, dice, son malos. Y de esa manera podemos entender, hermano, hermana, por qué el Señor dejó esta palabra maravillosa para usted y para mí. ¿Qué dice? Versículo 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y allí halló a uno que se llamaba Enas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que estaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Vean lo que dice ahí, hermano, hermana. Aconteció que Pedro, visitando a todos, dice que Pedro visitó a todos, y a quienes también, a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Cómo es que él estaba afirmando que el Señor lo sanaba? Entonces, ¿los hechos de quién? Él dice: Eneas, Jesucristo te sana. Por eso vea los hechos de nuestro Señor Jesucristo, no los hechos de los apóstoles. Y de esa manera, una vez más, podemos darnos cuenta, hermano, que el Señor envía a Pedro ahí a esta ciudad, y andaba cerquita de ahí donde se encontraba Dorcas, la cual dice que enfermó y murió. No estaba lejos. Vea, hermano, cómo el Señor va caminando, y donde va caminando encuentra necesidad. Pero ¿cómo es que nosotros podemos percibir que el Señor va pasando? ¿Cómo es que nos damos cuenta que el Señor pasa? En el momento que sentimos que pasa: Señor, quédate. Señor, quédate con nosotros. Pero vea, hermano, lo maravilloso es que en este momento, si usted está escuchando y está recibiendo, ese es el conecte que Dios tiene con nosotros. Y de esa manera podemos alegrarnos, podemos regocijarnos. Porque acuérdese, hermano, hermana, Dios conoce su necesidad, conoce mi necesidad. Y el propósito de Dios es que dice: recibe, recibe, recibe. A veces debemos de poner: ¿por qué no recibo? Si el Señor dice recibe y yo no recibo, ¿por qué será que no recibo? Pues tenemos que hacer un tiempo, hermano, pensar y meditar. Tal vez Dios quiere que estemos así. Tal vez no estoy recibiendo porque no estoy pidiendo. Dijo, ¿qué dice Santiago? Tú pides y pides, pero no pides bien. O sea, algo puede estar interfiriendo ahí, hermano, hermana, entre Dios y nosotros. Pero vea, como siempre decimos, estamos en vida aún, todavía hay esperanza para nosotros. Esta mujer, después que muere, hubo esperanza para ella. Amén. Pero yo le menciono eso, que aún hay esperanza para los vivos, porque Salomón en Eclesiastés, para ese capítulo 3, ahí lo dice, o el de 3 en adelante, por ahí lo dice, de que dice que aún hay esperanza para los vivos. Pero vea, esta mujer murió y hubo esperanza para ella aún todavía. Por eso vea, hermano, la bendición de Dios. Aún estamos vivos, hay esperanza, busquemos de la presencia del Señor. Y de esa manera vamos a recibir. Después que esta mujer, hermano, hermana, o este hombre, Eneas,
recibe porque el Espíritu Santo muestra y dice, este tiene que recibir. Y con mucha seguridad Pedro le dice, Eneas, en este momento el Señor Jesucristo te sana. ¿Lo sanó o no lo sanó? Sí, amén. Y después que Pedro hace o que el Señor hace este milagro por medio de Pedro, Pedro continúa caminando. Inmediatamente los hermanos se dan cuenta que Pedro andaba por ahí. Y después que el Señor hace este milagro con Dorcas, hermana, sigue su camino Pedro y se queda en casa de este Simón Curtidor. Y en la visión el Señor le dice, manda llamar a Pedro, que por sobrenombre tiene, perdón, ¿cómo le llama? Simón Pedro, ¿verdad? Ve, llámale. Y dice, hermana, exactamente le dice, está en casa de un hombre llamado Simón Curtidor. Ahí lo van a encontrar, envía por él. Cornelio no duda, envía sus mensajeros para que vayan y lo traigan. Pero como sabemos, él se rehusó venir inmediatamente, pero al final vino. Lo importante de lo que estamos leyendo en esta noche, hermana, es que el Señor nos muestra estos hechos maravillosos para usted y para mí, para que sigamos creyendo hasta como hemos creído hasta este día. El Señor nos muestra, hablando de Moisés para acá, hermana, Dios se glorificó de una manera maravillosa por medio de Moisés, hizo muchos milagros. Conocemos los milagros que hizo también por medio de Elías, los milagros que hizo en estos días que leíamos de Felipe y de Esteban también. O sea, ellos daban testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estos hombres hablaban acerca de los hechos del Señor Jesucristo, ¿qué hacía la gente? Creían en lo que estos hombres decían, porque no hablaban en sí de ellos mismos, sino hablaban de aquel hermano que los llamó a ellos. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Yo necesito, ¿a quién le pido? O sea, le pedimos a Él y Él se glorifica en nuestras vidas. Por eso, si has estado pidiendo y pidiendo, no recibes, sigue pidiendo, hermano, sigue pidiendo, hermano, sigue pidiendo, hermano. Va a llegar el momento que vas a recibir y tienes que estar preparado para recibir. ¿Qué pasa si en este momento Dios te queda, pero no estás preparado? Hay que estar preparado, hermano. Según llenos del Espíritu Santo podemos recibir. No vamos a rechazar nada, lo vamos a recibir. Dice el 34 y 35, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y ahí comenzamos leyendo en el versículo 36, hermana. Y en la ciudad de Jope había una necesidad también. ¿El Señor la pasó por alto? No, hermana. ¿Usted cree que el Señor no nos ha visitado a nosotros? ¿Qué cree usted que Dios no lo ha visitado a usted, hermano, usted, hermana? Sí, el Señor nos ha visitado. O si el Señor ya está en nosotros, está con nosotros. Solamente tienes que darle la libertad y recibe, hermano, recibe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a recibir. Pero vea, hermano, para recibir hay que tener fe. Por eso, ¿qué tan grande está nuestra fe? El mundo dice que cree que tiene fe también. O sea, hermano, tener fe es creer, ¿verdad que sí? Acuérdese, el Señor dijo que aún Satanás cree también. ¿Tendrá fe Satanás? Él cree. Por eso vea, hermano, la diferencia. Yo creo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que voy a recibir y voy a recibir. Y de esa manera, una vez más, glorificaré a Dios con todo mi corazón. Porque Dios se glorifica de una manera maravillosa en nuestras vidas, mi hermano, mi hermana. Por eso Dios no pasa por alto nada de lo que usted hace, hermano. Aún el Señor dice que si nosotros le damos un vaso de agua al hermano, a la hermana,
¿qué dice? Se lo dejo a él. Es como si lo estuviésemos haciéndolo a él. Pero si yo se lo estoy haciendo a mi hermano, ¿no acuérdense en aquella ocasión cuando el Señor les dice a sus discípulos, a todos aquellos que decían que eran sus discípulos, les comienza a decir, yo te voy a dar gracias porque estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me visitaste? Pero ahí comienzan a decir, pero Señor, todas esas cosas que dices, nunca te las hice. No, por cuando se lo hiciste a uno de mis hermanos, a uno de tus hermanos, lo hiciste a mí. Ahí se dieron cuenta que no lo habían hecho. Aleluya. Y eran seguidores de Cristo, hermano. Por eso vea cómo Dios pone las cosas, hermano, para que nos demos cuenta que Dios no nos recrimina nada, simplemente nos pone las cosas en claro para que nos demos cuenta en qué condición nos encontramos. No todo el que me dice Señor, Señor, digo el Señor, no todo el que me dice Señor, yo te amo. Vea, el Señor sabe con qué sinceridad lo decimos o solamente lo decimos por decir. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermana, hermana. Leamos lo que dice ahí en los Hechos, capítulo 6. Estos dos hombres, llamados por último, dieron buen testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, y mucha gente creyó, así como hemos creído nosotros también por estos hechos maravillosos que el Señor ha dejado en este libro santo, en el cual nos gozamos y nos deleitamos, hermana, hermana. Vea lo que dice ahí en los Hechos capítulo 6. Habla acerca de Esteban. Ya lo tenemos, capítulo 6. Vea lo que dice versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién los hacía, hermana, hermana? ¿Quién obraba por medio de Esteban? El Señor. ¿Quién obra por medio de nosotros? Vea, hermano, hermana, Dios es bueno, es maravilloso. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vaya al capítulo 8. Estamos hablando acerca de las señales y milagros que el Señor hizo, hermano, hermana, y que sigue haciendo ahora por medio de nosotros, hermano, hermana. No nosotros, sino por medio de nosotros. Dice capítulo 8. Leamos lo que dice versículo 6. ¿De quién habla ahí, hermano, hermana? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero, ahí viene el pero, ¿verdad? Pero, ahí nos quedamos mejor, hermano, hermana, donde dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué decía Felipe, hermano, hermana? ¿Qué hablaba Felipe? La palabra del Señor. Hablaba las cosas y los hechos que el Señor Jesús había hecho cuando estuvo aquí en la tierra. Todo eso mostraba a la gente se maravillaba y se gozaba, hermano, hermana, por todo lo que el Señor Jesús hizo en favor de cada uno de ellos. Y dice que cuando escuchaban la palabra del Señor, ¿qué hacía, hermano, hermana, los que tenían esa necesidad? Los enfermos, al escuchar, sanaban. Quiere decir, hermano, no estamos escuchando nosotros. Entonces vamos a recibir. Aleluya. Recibamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos escuchando su palabra, mi hermano, mi hermana.
Y de esa manera, una vez más, cuando recibimos, ¿qué sentimos? Paz, tranquilidad. O sea, recibimos todos esos dones maravillosos de nuestro Dios. Y en agradecimiento lo exaltamos y lo glorificamos. Por eso démonos cuenta, hermano, hermana, el Señor estando aquí en tierra hizo todas estas cosas maravillosas en las cuales están aquí. Entonces solamente tenemos que creer nosotros en que es verdad lo que se encuentra aquí. Y si el Señor obró en ellos, va a obrar también en nosotros. Vea lo que dice, hermano, hermana, en Juan capítulo 14. Las señales y milagros de nuestro Señor Jesucristo, hermano, hermana, eso fueron parte del ministerio del cual comenzaron los discípulos, pero acuérdense, era el ministerio de nuestro Señor Jesús, no el ministerio de ellos. Por eso es, hermano, hermana, que nosotros ya nos adueñamos de todo, ¿verdad? De lo que es del Señor. Como decimos, pues es de Él, es mío también, ¿verdad que sí? Pero no son de Él, hermano, son de Él, hermano. Ya lo tenemos, Juan capítulo 14. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 14. Vea versículo 12. Que dice: De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vea, de cierto digo, el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Por qué las hará también, hermano, hermana? Y aún mayores, dice, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y el versículo 13 lo dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vea, hermana, hermana, veámoslo así. ¿Quién se beneficia en hacer un milagro? ¿Nosotros o Dios? O sea, lo hace por menos de nosotros. Pero el que es glorificado es Él. Por eso, vea, si yo estoy enfermo y me considero hijo de Dios, según Dios me tiene para testimonio, ¿verdad que sí? Quiere decir que Dios quiere que yo esté bien. Por eso tenemos que seguir hacia adelante, hermano, hermano. Según Eneas dice que él se encontraba enfermo. Hacía 8 años, algo así lo dice. Pero era cojo, era paralítico. Quiere decir que él estaba cojo, paralítico, pero después enfermo. Pero menciona primero la enfermedad que la tenía de hace 8 años. De hace 8 años la tenía. Pero él menciona que era paralítico. Vea, hermano, ¿desde cuándo vendría tal vez en esa necesidad? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios a su tiempo hace el milagro en cada uno de nosotros. Aleluya. No quiere decir que si Dios no me sana, pues ¿para qué continúo entonces creyendo en Él? No, vamos a seguir creyendo en Él, hermano, hermana. Si vamos a morir enfermos, pues bendito sea Dios, pero siempre vamos a seguir creyendo en Él. Y de esa manera podemos entender lo que dice el Señor. Si crees, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y en el 13 lo dice: y todo lo que pidieres al Padre. Vean, si nosotros dijéramos, bueno, pero si Él dice que si yo creo en Él, las obras que Él hace, yo las haré mucho más, aún todavía más que Él todavía. Pero ahí nos dice: no, tú no. Todo lo que tú pides en mi nombre, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Yo lo haré, no lo vas a hacer tú. Por eso nosotros solamente invocamos el nombre del Señor Jesús. Señor, encárgate tú de hacer. Porque nosotros no podemos prometer que va a suceder. ¿Qué tal si no sucede? Al hermano solamente le hicimos creer de que iba a sanar y no sana, mentiroso, ¿verdad? No, por eso todo se le llama al Señor Jesús, y el Señor se encarga de hacer todas las cosas. Si algo se le tiene que reclamar, pues se le reclame a Él, no a uno, ¿verdad que sí?
Y de esa manera, una vez más, hermana, debemos de seguir creyendo en Él, para que de esa manera nos demos cuenta que el Espíritu del Señor está en nosotros, hermana. Miren, Marcos capítulo 11, ahí vamos a terminar. Marcos capítulo 11. ¿De qué estamos hablando en esta noche, hermana? De las cosas o las cosas que se llaman señales y milagros, hermana, que fueron parte del ministerio, no de los apóstoles, sino del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo tenemos, Marcos capítulo 11. Leamos lo que dice el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vea, hermana, ahí Dios descubre ciertas cosas, que veámoslo así. Bueno, yo estoy enfermo, le estoy pidiendo, y no sano. Pero ahí dice, hermana, si tenéis algo, cuando estés orando, si tenéis algo contra tu hermano, por eso no recibes. No está recibiendo por eso. Pero puede que sea lo contrario, pues estoy bien, pero no sano. Pues si es la voluntad de Dios que así esté, hermana, nosotros tenemos que seguir en lo mismo, glorificando a nuestro Padre Celestial. Por eso, vea, hermano, para no ver las cosas de diferentes maneras, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, no pensaremos en cosas negativas. Siempre pensaremos positivamente, porque siempre, hermano, como dijo el Señor, bueno, yo me voy, pero voy a mi Padre. Así procuremos estar siempre con Él también nosotros, y no vamos a renegar por nada. Siempre vamos a estar contentos con lo que tenemos. ¿Qué nos dice el Señor así? Amén. Que seamos felices con lo que tenemos y como somos, hermano. Y de esa manera, mire, sigamos glorificando el bendito nombre de nuestro Dios. Vamos a darle gracias en esta noche al Señor, mi hermano, mi hermana, y a